Diciendo que, ¿se acuerda de eso, no? Hace un mes, comenzamos una serie ya en la primera carta de Juan que se llama de el apóstol Juan, que escribió, ¿cuántos escritos tiene Juan en la Biblia? 4, Evangelio de Juan, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, 4. ¿Y Apocalipsis? 5, estamos. Entonces vamos allá a la primera carta de Juan, no está Flavio, que siempre dice que leemos un texto y predicamos otro. ¿Sí? Leímos allá en Isaías 6 algo que muestra el carácter de Dios. ¿Y cómo vemos eso? Lo vemos en unos serafines que no se atrevían a ver qué cosa. ¿Qué decían los serafines? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La santidad de Dios, wow. Y se tapaban los ojos. ¿Por qué? Llena está la tierra de su gloria, la gloria de Dios. Y vemos todo eso. ¿Y qué dice Isaías cuando ve eso mismo? ¡Ay de mí! Y eso es una expresión de juicio, que le va a caer un juicio, que soy muerto. Porque siendo de labios inmundos, y habitando en un pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vemos el carácter de Dios ahí, y es lo que vamos a compartir hoy en Juan, la primera carta, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y lo que vamos a ver hoy se llama comunión a manera de Dios. Y puse unas tacitas de café, porque por un tema personal a mí me gusta el café y me gusta compartir café con los hermanos, con los amigos para tener ratitos de comunión, de compartir. Y comunión tiene que ver entonces con eso, con compartir. Entonces cuando vean unas tacitas de café ustedes se acuerdan de la comunión, ¿no? ¿No les gusta el café? Ok, vamos a comenzar entonces y vamos a ver una taza de café, pero con un gato, ¿o no? Parece que es un gato, ¿no? ¿Es un gato? Sí, si parece que es un gato es porque es un gato. Y la pregunta que viene es, ¿tú eres cristiano? ¿Pareces cristiano? Buena pregunta, ¿no? Porque el gato no hay duda. ¿Y nosotros? ¿Parecemos lo que somos? ¿O lo que decimos que somos? Porque hay dos posibilidades según Juan. O eres o no eres. La carta de Juan es así. Es blanco o negro. Eso no es. No hay términos medios. Vamos a ver a través de toda la carta eso. Que de alguna manera Juan, como les he dicho ya en varias oportunidades, está como urgido, podríamos decirlo así. En este último tiempo, él ya estaba viejito cuando escribió la carta para decirnos la verdad más importante que el creyente debe llevar en su corazón. ¿Cuál es esa? Y la vimos en la predicación pasada de Juan, que es que si eres creyente, entonces tienes comunión con Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo está mi comunión con el Señor? Juan nos hace ver esa verdad trascendental en nuestras vidas. ¿Crees? Tienes comunión. ¿No tienes comunión? No voy a decir lo que viene. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es hermosa, por tu palabra que es suficiente para nuestras vidas. Todo lo que nosotros necesitamos saber la tenemos ahí y necesitamos hoy de ella. Háblanos, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si tenemos comunión, y podemos pensar comunión con alguien, por ejemplo, matrimonio, debería haber comunión entre el esposo y la esposa, ¿no? ¿Sí? Es lo mejor. Debería ser así. Entonces quiere decir que podemos compartirlo todo para tener la idea en el matrimonio. De hecho, Pablo va a hacer una semejanza, que lo que pasa en el matrimonio es lo mismo que pasa en la iglesia y Cristo, allá en Efesios capítulo 5. Tener ese compañerismo
caminar el uno junto al otro. De hecho, hay un texto allá en Génesis, capítulo 5, versículo 22, que dice, y caminó Enoc con Dios. Y es una verdad tan simple en una oración tan corta que habla de toda la vida del creyente. Y dice, por 300 años. Lea eso después. 300 años. Comunión con Dios. Wow, a mí a veces me cuesta un día. No sé tú, pero es difícil. 300 años dice Dios por medio de Moisés que Enoc tuvo comunión con él. Uf. O sea, se puede. No tenemos excusa. Ya la puse difícil al tiro y todavía no empezamos el texto. No puedes compartir tu vida con alguien a quien no conoces, ¿o sí? Voy a poner un ejemplo que puede parecer ridículo, pero que es bastante evidente. Eh, Invitar a alguien a comer mariscos y resulta que es alérgico a los mariscos y le viene un ataque pero tremendo, que hasta se puede morir. Porque yo no sé. Por tanto, primero debes conocer al otro. O sea, si yo digo que soy cristiano, tengo comunión con Dios, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Conocer a quién? A Dios. Básico, simple, pero fundamental. ¿Cómo es Dios? Y podemos decir muchas cosas acerca de cómo es Dios. Yo me imagino que ya estás en tu mente pensando algunas cosas. Bueno, Dios es... Y Dios habla por medio de la Biblia, de su palabra, de su revelación, habla de sí mismo y vemos cómo otros creyentes a través del tiempo van diciendo lo que Dios puso en su corazón de lo que Él es. Por ejemplo, Moisés dice allá en Deuteronomio que Dios es fuego consumidor. ¿A quién le gusta eso? Los hijos de Coré en Salmo 48 va a decir Dios es grande y cantábamos nosotros cuán grande es Él. Y ahí estamos, eso me gusta. Jeremías va a decir que Dios es misericordioso allá en Jeremías 3. Isaías, que Dios es fiel, Isaías 49:7. Job, en el libro homónimo, capítulo 9, versículo 4, va a decir que es sabio y poderoso. Y vamos teniendo varias formas entonces de conocer a un Dios que es mucho más que eso, pero vamos a nombrar algunas. David, que es bondadoso en el Salmo 25. Juan, este mismo Juan, allá en el capítulo 4, en esta carta, versículo 8, va a decir que Dios es amor. Se sabe en la carta. Bien. ¿Te gusta eso? Dios es amor, Dios te ama. Lindo. Y Daniel, capítulo 9, versículo 14, va a decir que Dios es justo. A lo mejor no entendemos bien eso y tenemos que aprender un poco de qué significa que Dios es justo. Ahora Juan nos dice, y vamos a leer el versículo, este es el mensaje que hemos oído de él, versículo 5, y os anunciamos, Dios es luz. ¿Qué es eso? Y no hay ningunas tinieblas en él. Y ya nos da una idea de qué significa, a qué se refiere con Dios es luz. Luz, tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué dice Juan? Que Dios es luz. Ahora, como les decía recién, quizás nos guste saber más que Dios es amor, que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso, que Dios es fiel, que Dios nos sustenta. Es bonito, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque estamos acostumbrados, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa o de nuestro pecado, si quieres verlo así, a recibir cosas. Lo que yo quiero. Yo quiero que me amen. Yo quiero que me cuiden. Yo quiero que me protejan. Pero Dios, si bien es todo eso, también es luz. Y esa parte, o Dios es justo. Te voy a decir otra más. Dios es ira. ¿O no? Sí. Y esa parte ya no nos gusta porque el pecado no comulga con eso. No está muy de acuerdo y nos cuesta. Y eso ya nos hace ver
que no es tan simple tener comunión con Dios. Algo necesitamos hacer. Y Juan, en esta carta, lo que quiere hacer es ayudarnos a entender la esencia de lo que es Dios. ¿Qué es Dios? Luz. Y como la luz, Dios se manifiesta. Si apagamos la luz acá, queda oscuro. Supongamos que es de noche. Tinieblas. Pero si prendemos la luz, con un simple clic, la luz se manifiesta. Así es también Dios. De hecho, parte la Biblia diciendo que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Manifestación pura de Dios. Allá en la segunda carta a los Corintios va a decir, porque Dios, y es interesante esto, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios se manifiesta ¿dónde? En tu corazón, para que puedas tener comunión con Él. Está en toda la Biblia. Esto que dice Juan no es nuevo, aunque nos parezca nuevo a nosotros. Y este tema de la luz va a hablar de muchas cosas, va a hablar de su gloria, va a hablar de su santidad y va a hablar de su verdad. Su verdad ilumina, da luz al que no tiene luz, ¿o no? La gloria de Dios resplandece. Tanto que en el monte de la transfiguración, dice allá en Mateo, cuando vieron los discípulos a Jesús, sus ropas estaban blancas como la luz. Su gloria y también su santidad, que vemos eso, por ejemplo, lo que leímos allá en Isaías 6. En la primera carta a Timoteo, al final Pablo le va a decir a su discípulo acerca de Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Recuerdas el episodio donde Moisés le pide a Dios ver su gloria? Nadie puede ver la gloria de Dios y seguir vivo. Solamente vio la espalda como un resplandor. Sin embargo, nosotros podemos ver la gloria de Dios ¿dónde? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan. La vemos en Cristo, esa luz inaccesible se ha hecho accesible a nosotros para que la luz habite en nosotros y vivamos en comunión con Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. De hecho, en el versículo 3, si se fijan, dice, lo que hemos visto y oído, hablando del Señor Jesucristo, dice, eso os anunciamos. Yo sé lo que estoy hablando, dice Juan, yo estuve con Él, yo escuché su voz y me dio su espíritu que ahora vive en mí. Y esto quiero que sepan, lo que yo tengo también lo tienen ustedes, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, por medio de Él. Eso me interesa que ustedes sepan. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Con quién? Con Dios. ¿Qué Dios? Dios que es luz. Y parte hablando de dónde comienza la comunión. Comienza en Dios. Todo comienza en Dios. La creación comienza en Él. Tu vida comienza en Él como creación. Tu salvación comienza en Él. Todo comienza en Dios y nuestra comunión. Entonces, ¿dónde debe empezar? En ese Dios que es luz. Así está desarrollando Juan su carta. Y esa luz representa su gloria, también su santidad, o podríamos decir su moral que es perfecta. Luz es santidad, tinieblas es pecado. Dios es luz y viene al hombre a dar su luz. En Juan capítulo 1, cuando habla del verbo, anuncia a Cristo, dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién venía? ¿Cómo se refiere a Cristo?
la luz verdadera. ¿Cuán santo es el Señor? Tan santo que el hombre que está en pecado no puede llegar a Él, no tiene opción. Pero Él vino al hombre, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Eso celebramos en Navidad. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Porque vivimos en tinieblas, lo rechazamos. La gente de ese tiempo lo rechazó. El mundo hoy también lo rechaza. Nuestra comunión lo acepta, lo rechaza. Y es interesante que el Señor hable de sí mismo como yo soy luz. ¿Por qué? Porque donde hay luz no hay tinieblas. Las tinieblas no pueden coexistir con la luz. O hay luz o hay tinieblas. Al estilo de la carta de Juan. Por lo tanto, el Señor no puede convivir con absolutamente ni una miserable gota, aunque no es un líquido, de tinieblas. Porque Él es luz perfecta. En Juan, en el Evangelio, en el capítulo 8, va a decir, otra vez Jesús les habló diciendo al pueblo, al que no lo quería recibir, yo soy la luz del mundo. ¿Te das cuenta que toda la Biblia habla de que el Señor es luz? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién puede seguir al Señor Jesucristo? Todo aquel a quien Él, la luz verdadera, le dio vida. ¿Y cómo se refiere Él a esta vida? La luz de la vida. Si quieren lo podemos ver en Salmo 36, dice, porque contigo, esto dice el salmista, hablando del Señor, porque contigo está el manantial de la vida, Él da vida. En tu luz veremos la luz. En tu vida tenemos vida, nuestra vida debe ser de luz. Y siendo luz, como Él es luz, tenemos comunión con Él. Esto es lo más importante que cualquier creyente debe saber. Esto es lo que está diciendo Juan. Podría decir, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es amor. ¿Puede decir eso, no? Es verdad. Pero hay algo que Dios sabe que nosotros necesitamos saber por causa de nuestra naturaleza, que tiende al pecado, que nos gusta vivir en cosas que a Dios no. Por eso dice Dios es luz, parte por ahí. No es tan cómoda la cosa entonces. ¿O no? No es tan de nuestro gusto, pero es del gusto de Dios. Y es por eso es increíble como Juan está en tal comunión con Dios que muestra el corazón revelado de Dios para tu corazón hoy. Dios es luz, parte por ahí. ¿Lo sigues o no lo sigues? ¿Vives en la luz o no vives en la luz? Así se refiere Juan a nosotros y es muy drástico. Por lo tanto, es un tema muy importante. Es muy serio. Juan entiende a la perfección nuestra realidad ahora que estamos en Cristo. Y allá Pedro también va a decir lo mismo, que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor. Porque no podíamos, porque no la queríamos ver y tú cambiaste todo para que ahora anhelemos esa luz, esa comunión. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pablo va a decir allá en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Va a aparecer ahí, ahí está. ¿Sí? Estábamos en pecado, vivíamos en pecado, nos gustaba el pecado, no nos interesaba la luz. Mas ahora sois luz en el Señor. Hechos nuevos. Nueva criatura es. Andad como hijos de luz. Vive en comunión con el Señor. Podríamos traducirlo así, es lo mismo.
No está diciendo aparenta ante el mundo que eres alguien especial. No, no está diciendo eso. Vive en comunión con el Señor. El Señor ve tu corazón. Eso es lo que dice el texto. No podemos engañar a nadie por mucho tiempo, pero en ningún segundo podemos engañar al Señor. Todo, absolutamente todo inicia en el Señor. Nosotros estábamos en tinieblas, Él nos trasladó al reino de la luz, al reino de Cristo, al reino de la verdad, de la santidad. El versículo 5 dice eso. Dios es luz. Ahí nos puso. Y no hay ninguna tinieblas en Él. A propósito de reinos, ¿en qué reino estamos viviendo hoy día? En Apocalipsis, acompáñame ahí a Apocalipsis capítulo 11. Porque hay muchos que se enredan y dicen que hoy día estamos viviendo en el reino del Señor. Estamos cerca de Apocalipsis, primera de Juan, un par de cartas más. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. ¿Sí? Estamos en medio de los juicios que Dios está enviando al mundo en ese tiempo de tribulación. Y en el versículo 15 va a decir, el séptimo ángel tocó la trompeta. Trompeta es un juicio. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo interesante del versículo? ¿De qué reino está hablando? De dos. Hay un reino que es de Cristo y hay un reino que es del mundo. Un reino de Satanás, que es el que gobierna hoy día este mundo, y dice que en ese tiempo los reinos de este mundo van a pasar a manos de Cristo. Hoy día hay dos reinos. ¿En cuál vives tú? ¿Cuál te gusta más? Y no es una cosa que yo estoy con la Biblia en la mano y digo, no, el reino del Señor. No, mira tu vida, mira tus hechos. ¿Qué muestran? ¿En qué reino pasas más tiempo? ¿Qué implican todas estas verdades? Que Dios es luz, que ya hemos visto muchas cosas acerca de que Dios es luz. Y es lo primero que tenemos que entender para, a su vez, volver a entender cómo tiene que ser nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida para que vivas a la manera de Dios? Comunión a la manera de Dios. Y es lo que empieza a decir el versículo 6. ¿Qué implica esto? Que Dios no desea tener comunión con nada que tenga algo de tinieblas. Ese es un dato, ¿sí o no? E inmediatamente yo tengo que revisar mi corazón. No ahora, o sea, ahora hazlo sí, pero hazlo durante la semana. Si Dios no desea eso, ¿qué estoy deseando yo? ¿Lo de Dios? ¿O con lo que yo vengo de fábrica, las cosas que me gustan, aunque Dios no? Pero si el Señor me tiene paciencia. Además, bueno, yo le puedo pedir perdón después y me va a pedir perdonar de los pecados. El mismo Juan dice eso, ¿no? ¿Qué tanto? Y de la comunión. ¿No te interesa la comunión? Juan está diciendo eso. Lo más importante en la vida del creyente es la comunión con Dios. Eso significa que eres creyente. Cristo vino a este mundo para morir en una cruz. Y eso significa para cargar en su espalda el peso de todos tus pecados y los míos, de todo el mundo. Para que poniendo una mano en la gloria, en el reino de la luz, pueda poner la otra en el reino de las tinieblas y acercarte al reino de la luz. Eso fue lo que hizo Él en la cruz. Si lees
vas a ver que en ese momento, cuando Él está en la cruz, cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hubo tinieblas. Dice eso la Escritura, ¿no? Por 3 horas, de la hora sexta hasta la hora novena. 3 horas de infierno estuvo viviendo Él. El infierno no es algo, no es un lugar donde te va a dar calor. El infierno no es un lugar donde tú vas a estar, tú y Dios no va a estar ahí. El infierno es un lugar donde la ira de Dios está constantemente castigándote. Eso es lo que recibió Cristo. Y eso es lo que vas a recibir si no crees en Él. Dios está en el infierno. También. No va a estar en comunión con el pecador, pero va a estar en juicio. De hecho, si Dios no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo, ninguno de nosotros podría ser salvo y estaríamos todos sujetos a esa condenación, viviendo bajo la ira de Dios siempre. Lo que Cristo pagó 3 horas, para que tú y yo tengamos acceso a la luz y podamos tener comunión con Dios. Ese es el gran regalo. ¿Lo estás aprovechando o lo estás menospreciando? Eso es lo que Juan está diciendo en esta carta y tal vez lo estoy diciendo como muy serio porque es serio. Ni más ni menos. Job, antes no me gustaba el libro de Job, pero cada vez lo encuentro mucho más lindo. En el capítulo 9, versículo 33, dice, no hay entre nosotros árbitro, y está hablando entre Dios y el hombre. Job conocía a Cristo, ¿no? No. Nosotros sí. Él no, pero él confiaba en el Señor. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano entre nosotros dos, que con una mano en la luz ponga otra en las tinieblas y traiga al de las tinieblas a la luz. Ahora Job lo sabe. Y nosotros también. Esa es la obra que Cristo hizo. Y Juan acá es muy pragmático, es práctico. No le va a dar muchas vueltas, pero a la vez es minucioso en cómo él escribe. Por eso parte diciendo, Dios es luz. Es un montón de cosas más. Pero necesitamos saber primero que nuestra comunión con el Señor parte sabiendo que Él es luz y que nos trajo a esa luz para que podamos tener esa comunión con Él. Está también aprovechando a revelar gente que hay en la iglesia. Eso es lo que está haciendo Juan, que dicen ser creyentes pero no lo son. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 2, mirando ahí, 1 Juan 2, 19, y un versículo que lo hemos visto varias veces, ¿no? Salieron de nosotros, está diciendo gente que estaba en la iglesia, que no era de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, no todos habitan la luz. Es serio, ¿no? A ellos está dirigiéndose también, o principalmente Juan, porque en este tiempo habían entrado muchas filosofías, muchas ideologías en la iglesia, y él quiere que la iglesia sea pura, como el Señor quiere que nosotros seamos una iglesia pura, exactamente eso. En el fondo, dice que si eres creyente, entonces, ¿qué tienes? Comunión con Dios. No puedes no tenerla. No deberías. ¿Por qué? Porque los incrédulos no pueden. O sea, si eres creyente, no vivas como incrédulo. Vive en comunión con el Señor. Ese es el llamado quizás urgente. Está partiendo, hoy estamos en el versículo 5 recién. Está partiendo Juan y te dice al tiro eso. Que somos uno con Cristo. ¿Quién dijo eso? Cristo. Cuando oró por nosotros, pidiendo que seamos uno con Él, así como yo, decía Cristo, soy uno contigo, le decía al Padre. No podemos ser uno si andamos en tinieblas, porque Él es luz. ¿Cómo
¿Cómo sabes si tienes comunión con Dios? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Ya te la hiciste hace rato ya. ¿Cuándo el pastor va a llegar a esta parte de cómo lo hago? Bueno, lo mínimo, yo me imagino que ya tienes respuesta, ¿no? Leer las escrituras para conocer a Dios. Fue lo que dije al principio. No puedo tener comunión con alguien si yo no lo conozco. Sin embargo, eh, cada vez que hay un evento mundial, por ejemplo, la pandemia hace un par de años atrás, que todavía sigue, pero hace un par de años más nos pilló así como, oh, aquí el mundo se acaba, poco menos, y nos empezamos a preguntar, ¿será el fin del mundo? ¿Hasta aquí llegamos? Y empiezan, eh, pastor, ¿qué dice la escritura de esto? Y el tema no es malo preguntarlo, es bueno preguntarlo. El tema es cuando tu corazón busca la respuesta solo para saber esa respuesta y nada más del Señor. Eso es malo. Es como que necesito esta respuesta para que yo en redes sociales pueda responderle a un montón de gente. ¿Y Dios? ¿Dónde quedó? Guerra en Ucrania. Oh, tercera guerra mundial. ¿Hasta aquí llegamos? ¿Qué dice la escritura? Otra vez lo mismo. Conoce a Dios y todo te será revelado. Igual yo puedo responder a esas preguntas, pero a lo que voy es con qué corazón la hago. ¿Ok? ¿Cómo sé que tengo comunión con Dios? Lectura, conocer a Dios. Sé que muchos de nosotros están leyendo la Biblia, estamos en esa campaña de por lo menos un capítulo al día. Algunos están leyendo la Biblia completa en un año, ¿sí? Algunos lo estamos haciendo por segunda vez o por más. Y yo en particular he estado leyendo, ya estoy en el libro de Números, y es impresionante ver cómo Dios se manifiesta por medio de sus leyes. El detalle con que Él muestra el celo por su santidad. Wow. Y uno lee después esto de Juan y dice, pero si es obvio que Dios sea luz y que quiera esto de nosotros, no puede ser otra cosa. Yo los invito, lean los primeros 5 libros de la Biblia para ver esto, para que se den cuenta cuán grande es Dios, de verdad. Lectura bíblica, oración. ¿Qué tan bueno eres para orar? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cuántas veces oras al día? ¿Oras todos los días? ¿O la reunión de oración? ¿Cuántas veces te saltas la reunión de oración porque tienes, comillas, algo más importante que hacer? ¿Hay otra luz aparte de la luz que es Dios? Y ahí uno empieza a ver entonces, bueno, ¿cómo está mi comunión con Dios? Voy a tener que cambiar ciertos hábitos en mi vida y dedicarme más a la palabra y más a la oración. Bien, estás creciendo en la comunión con el Señor, pero eso es lo mínimo. Piensa en los fariseos. ¿Te acuerdas de los fariseos? ¿Oraban ellos o no? Sí, y no se perdían ni una hora de la oración en el templo. ¿Leían las escrituras? También. Es más, se las sabían y te decían, esta es la ley, ta, 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 ta. ¿Sí o no? O sea, lo hacían mejor que nosotros. Cumplían con lo mínimo, ¿o no? ¿Tenían comunión? No. Entonces, si bien tenemos que cumplir con el mínimo, no nos alcanza. ¿Qué nos falta? Para saber si tienes comunión con Dios, lee el versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o dicho otra pregunta, ¿tengo comunión con Él? ¿Puedo decir eso? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mira el 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hay un verbo ahí, andar. En el versículo 6 dice que andamos en tinieblas y en el versículo 7 dice que andamos en luz. ¿Ves la clave? ¿Cómo puedes saber si estás en comunión con el Señor? Es saber cómo andas. Esa es la clave.
Es decir, si te has puesto de acuerdo con Él. ¿De acuerdo en qué? En todo. No en, Señor, yo me pongo de acuerdo contigo en la oración, pero que el domingo me da miedo ir, porque me puedo enfermar. Pero igual voy al supermercado. Ahí no me enfermo. Es que ya voy a leer la lectura, pero es muy tarde la reunión de oración a las 8. Estoy cansado. ¿Cómo andas? Es fácil verlo, ¿no? Pero también es fácil engañarse a sí mismo. Por eso que es importante el tema de la luz. No hay tinieblas en la luz. Si tienes, mira, escucha esto, si tienes el hábito de ponerte de acuerdo con los preceptos de Dios, odiar lo que Él odia, amar lo que Él ama, y evalúas todo según su palabra, entonces estás en comunión con Dios. Esta frase no es mía, es de John Charles Ryle, y él la usó para definir la santidad. ¿Qué dice él de la santidad? Que la santidad es el hábito de ponerte de acuerdo con Dios en todo lo que está en su palabra, de tal manera de hacer lo que a Él le agrada y repugnarte por lo que a Él no le agrada. Es una buena definición de santidad, pero también es un llamado entonces a cuál debe ser nuestro hábito. Es que yo no conozco toda la palabra de Dios. Bueno, lee toda la palabra de Dios para saber todo lo que Dios dice y ponerte de acuerdo con Dios en lo que Él dice. Lee el Salmo 119. Tu palabra, Señor, me ha maravillado. Tus preceptos me guardan. Abre mis ojos para conocer tus maravillas, dice el salmista. Esa debe ser nuestra vida porque vamos a vivir según lo que Él dice. Vamos a pensar según lo que Él piensa. No vamos a hablar cosas que Dios no dice ni que van en contra de su santidad. Por lo tanto, tienes comunión con Dios cuando andas en luz. Cuando andas en Cristo. Ahora, piensa, nosotros, una vez que hemos sido salvos, hemos sido puestos ¿dónde? En Cristo. Somos su cuerpo. Uno con Él. ¿Podemos andar fuera de Él? No debemos, pero podemos. De hecho, Pablo dice a los Efesios, no contristéis el Espíritu, porque lo hacemos, porque nos salimos de la comunión. Dios no, nosotros lo hacemos. Como que dejamos en unos días de ser el cuerpo de Cristo y otros días sí somos el cuerpo de Cristo. Los domingos son todo el cuerpo de Cristo. El lunes, ¿cuál Cristo? No se ve en mi vida. Cuidado con eso porque ahí es cuando estamos en tinieblas, fuera de la luz. Tienes comunión con Dios cuando andas en luz, cuando vives en Cristo y en su palabra. El que me ama guarda mis mandamientos. Juan 15, dijo el Señor. Cuando anhelas, y me gusta esta palabra, anhelas, algo que deseas con urgencia, es lo que más yo quiero, obediencia. No cuando yo sé que tengo que obedecer y tengo que... No, cuando yo lo anhelo, como el salmista que buscaba temprano en la mañana al Señor, con hambre, de obedecerlo, seguir su palabra, con ánimo de buscar conocer al Señor cada día. Y cada día que yo conozco más al Señor, estoy en más comunión con Él, en una relación íntima. Es como, si yo sé cómo es el Señor, nunca voy a hacer algo que a Él le desagrade. ¿Ok? Estamos en verano todavía y supongamos que para el próximo domingo me invitaron a un cumpleaños en la playa. ¿Sí? Así que va a predicar un hermano porque yo voy a ir a un cumpleaños en la playa.
¿Está bien esta mano? No, que el pastor no puede hacer eso. Ah, porque soy pastor no lo puedo hacer. Pero ustedes sí, ¿cierto? Vayan por mí al cumpleaños. ¿Está bien o no? Pero lo pensamos, como, podría ser, a ver cómo lo hago. De hecho, va a predicar un hermano el otro domingo. O pongo lo que el Señor quiere en mi corazón y me alineo con Él. Alineo. Siempre he tenido problemas con ese verbo. Un corazón con Él. Y si me invitan a un cumpleaños el domingo en la playa, decir, no puedo. Puedo dar la excusa, el por qué, o a lo mejor no, pero no voy a ir. Porque el Señor está primero. Sea que predique yo o no en la iglesia. Sea que esté acá adelante o sea que esté sentado como uno de ustedes. Voy a estar aquí en la iglesia. Para agradar a mi Señor, que está en luz. Porque Él me trajo a esa luz. ¿Cuánto vale eso? Ahora, no tienes comunión, esto también es bueno saberlo, cuando no haces lo que se te enseña. Ahora estamos aprendiendo, se está enseñando la palabra de Dios, pero yo no voy a cumplirla. No, nunca voy a decir eso, oye, bonita la palabra, pero no lo voy a hacer nada. Nunca digo eso, pero lo hago. ¿Cuántas veces acá, desde este púlpito, o en una escuela dominical, o cuando estábamos online, ¿sí? Vía videos, se enseñaba las cosas que el Señor quiere que tú hagas? El mandamiento del Señor Jesucristo, vamos a partir por ahí. ¿Qué dijo Él? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Eso quiere el Señor que tú hagas, ¿sí o no? Cuando tú amas a tu hermano, estás en comunión con el Señor, así como Él te ama, tú lo amas a Él, y en ese amor amas a los hermanos. Y yo te pregunto, en la semana esta que estaba terminando, ¿a cuántos hermanos llamaste para ver cómo estaban? O le escribiste un WhatsApp. No para pedir un favor, para ver cómo estaba. Preocupado por el hermano. En este mes, para no poner que está terminando, ya mañana se nos acaba el mes, para no poner una semana, ¿cuántos hermanos invitaste a tu casa a tomar una taza de té? ¿A cuántos hermanos de la iglesia o con qué hermano de la iglesia nunca has hablado? A veces tienes hasta el teléfono, pero no el nombre en el WhatsApp. ¿Te das cuenta, no? Dices que vas a hacer lo que el Señor quiere, pero no lo haces. Mañana lo voy a hacer. Y no lo hago. Recuerdo la última reunión del Ministerio de Matrimonios que hicimos el año pasado. Quedamos en que en este verano nos íbamos a invitar, ¿se acuerdan? Los matrimonios. ¿Cómo vamos eso? Era de aquí hasta marzo, nos queda un día. Para aprender a vivir en comunión. Porque una forma de no estar en comunión con Dios es no hacer esas cosas en las cuales hemos sido enseñados. Y nombré una sola. Y ya nos pillamos en falta. Tienes que hacer el devocional diario. ¿Lo estás haciendo? No, a mí no me digan, el Señor sabe. Yo, de hecho, generalmente no les pregunto. Los días jueves, como dije recién, ¿estoy asistiendo a las reuniones de oración? ¿Cómo está tu corazón respecto a la oración? Oye, la oración está yendo al trono de Dios, ese que es luz, que dice, yo te doy todo para que estés en comunión conmigo. Este jueves estamos con todo el cuerpo, pero yo no puedo. No estás en comunión con el Señor. Sí, pero el próximo jueves voy. O sea, estás cuando tú quieres. No funciona así. Compartir con los hermanos, como dije. Venir a la iglesia. Porque un montón de lados podemos ir, ¿no? Ahí no nos enfermamos. O ¿a qué cosas le estás dando importancia en tu corazón? ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿Sabes qué? Yo sé que tengo que leer un capítulo de la Biblia, pero no alcancé. Se me fue el día. ¿En qué? Porque el Señor te dio 24 horas. Para que en algún minuto de eso tú hicieras su voluntad. Estuvieras en comunión con Él. Es que no te das cuenta, pero usas tiempo
Antiguamente se decía en internet, antiguamente es como unos años atrás nomás. Ahora se dice en las redes sociales, ¿sí? Y te pones en las redes sociales y buscas memes. Yo soy re bueno para mandar memes entre paréntesis. Pero que no se nos vaya el tiempo en eso, porque muchos de eso también es lo que yo envío, es lo que yo digo, es lo que yo muestro en las redes sociales. Estoy mostrando cosas que no son del Señor, que son contrarias a Él. Y me meto en política. Hoy día y unos meses más va a ser pan de cada hora, no de cada día. Y nos va a tentar. Y vamos a mostrar nuestro corazón sin comunión con Dios en las redes sociales. Y la gente que nos ve va a decir, bueno, este no era cristiano. Ah, Dios los deja hacer cualquier cosa. No, ¿cierto? Lo sabemos aquí. Pero lo sabemos acá, cuando estamos escribiendo. Ahí se ve lo que está realmente en nuestro corazón, porque del que está en el corazón es lo que sale del hombre. Eso dijo el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 7. La evidencia del corazón habla de nuestra comunión. ¿Y cuál es esa evidencia? Que el Espíritu Santo mora en ti. Y el Espíritu Santo provee esa comunión. Ahora, la evidencia de que el Espíritu Santo vive en ti, está en ti funcionando, no es que ya no tengas malos deseos, porque también estamos en esta carne que tiende a eso. La evidencia está en que, aún teniéndolos, vas a luchar en contra de ellos para hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Es como, voy a hacer de nuevo el ejemplo de la playa, ¿no? Puse en mi corazón ir esta semana a la playa. Ah, pero tengo que preguntar la voluntad del Señor, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Y me voy a la playa para decirle al Señor, muéstrame tu voluntad si quiere que esté aquí o no. Pero ya estoy en la playa. Muchas veces pongo, incluso en la oración, este es un ejemplo como gráfico, mi deseo por sobre la voluntad de Dios, como ya casi cumpliéndolo. Cuando sigues la voluntad de Dios, ¿te acuerdas lo que dijimos al principio? Dios es bueno, Dios es amor, Dios es fiel. Entonces vas a estar haciendo cosas según o a la manera de Dios. Y todo lo que te pase va a ser bueno, va a ser de misericordia, va a ser perfecto, así como Dios es perfecto. Cuando tu relación con Dios está bien, cuando tu comunión con Dios funciona, todo lo demás funciona. Aunque estemos en el desastre más grande, aunque estemos en Ucrania. Y como dijo Pablo, da lo mismo si yo muero, porque voy a estar con Cristo. Esa es mi comunión. Y da lo mismo lo que yo esté sufriendo, porque estoy en la mano de Dios. Y Él sabe por qué estoy sufriendo. Es más, a lo mejor considera que es necesario que yo sufra para que entienda lo que de otra manera no quiero entender. Está trabajando mi carácter. Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Y cómo estaba Job? ¡Wow! Lo que Dios dio es de Dios. Y lo que Dios quitó es de Dios. Sean todos Dios bendito. Comunión con el Señor. ¿Cómo más te das cuenta que estás en comunión con Dios? Por la palabra. Porque leíste, por ejemplo, Romanos capítulo 7, que dice Romanos capítulo 7, y hay una confesión de Pablo ahí. En los versículos 23 al 25 dice lo siguiente: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Sí? Es como que me tira a hacer lo que yo sé que no tengo que hacer. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí,
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, la luz. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Necesito buscar estar en comunión con Dios. Uno lee, como les decía, en los primeros libros de la Biblia, cómo era el tema de las ofrendas, ofrendas para el holocausto, ofrendas por el pecado, ofrendas de paz. Y todas estaban con detalle, porque cada una de ellas muestra el carácter de Dios. Necesito leer la palabra de Dios para saber cómo estar en comunión con el Señor. Y si yo la leo, sé lo que tengo que hacer. Levítico en capítulo 10 habla de la muerte de los hijos de Aarón, porque encendieron fuego extraño. Y es interesante lo que dice el texto. Cuando Aarón vio a sus hijos muertos, esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré. O dicho otra palabra, el que se acerca a mí tiene que tratarme como santo. Wow. Y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado, seré honrado por la comunión con mis hijos. Esa es la idea que está mostrando ya en Levítico, al principio de la Biblia. Dios comienza a enseñar estas cosas. Vimos en la predica anterior, creo que fue, algo cerca del monte Sinaí, ¿recuerdas o no? ¿Cómo estaba el monte Sinaí cuando estaba el pueblo alrededor? Y subió Moisés a tener comunión con Dios para recibir esta revelación de Dios. Dice que había un sonido como de bocina que debe haber sido terrible, habían relámpagos y todo se estremecía, todo el monte. ¿El monte tiene vida? No, no tiene vida, pero dice que se estremecía. ¿Qué decía el texto de Isaías? Que cuando Dios habló, ¿qué pasó? Los quiciales del templo se estremecieron. ¿Tienen vida eso, no? Si lo que no tiene vida se estremece así con la palabra de Dios, tú que tienes vida en Cristo, ¿por qué no te estremeces? Eso significa buscar comunión con Dios. ¿Dónde encuentro la respuesta? Señor, ayúdame a estar en comunión contigo. ¿Cómo lo hago? Y hay un salmo precioso, Salmo 25. Y dice, hay varios verbos que si te gusta rayar la Biblia, yo subrayo esas cosas. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Ora al Señor pidiendo, Señor, yo quiero estar realmente en comunión contigo siempre. Y en tu oración dile, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, por dónde tengo que andar. Enséñame tus sendas, que no se me olviden. ¿Estoy mal? Oro, encamíname en tu verdad. No por donde estoy andando, en tu verdad. Quita lo que no es de mí y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. En ti deseo tener comunión todo el día. Buen salmo, ¿no? Para enmarcarlo y orar lo que el salmista dice. Recuerda que Dios es luz y Él siempre va a escuchar esa oración. Amén. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra, en esta enseñanza que nos da Juan, en esta paciencia que tú nos tienes a pesar de lo porfiados que somos y no practicar la comunión contigo. Gracias por mostrarnos qué tan bien, qué tan mal estamos. Y esto es una cosa de cada día que aparece en tu palabra. Ayúdanos en nuestras oraciones, más que a pedir cosas que tú las das, a pedir que nos enseñes, que nos encamines, que nos muestres el camino correcto, ese de la comunión a tu manera, porque nos diste todo para hacerlo en Jesucristo, nuestro Señor. Amén.